Delcy prepara un Tribunal Supremo de Justicia y hemos visto cuántas personas están solicitando para ser, y por supuesto que lo hemos analizado, hay más o menos como 94 personas que quieren entrar a reemplazar a otros, pero cuando vemos los perfiles de todos, simplemente vemos que hay algunos que son independientes, vemos que algunos son medio de oposición y al final se requieren, creo que son como 12 o 13 de allí, para que conformen el Tribunal Supremo de Justicia y de allí, señores, no desde ese momento, se preparan para lo que sería la falta absoluta. Delcy Rodríguez hasta le conviene que exista una falta absoluta que tiene que ver con lo de Nicolás Maduro, que no fue presidente, ustedes entienden. ¿Por qué? Porque ella, cuando ve que hay mucha presión y ella se convierte en una candidata, ella de manera temporal deja de ser una perseguida por Estados Unidos o una perseguida en Venezuela. Por supuesto, nadie la está persiguiendo, solamente Diosdado Cabello y su gente. Tenemos que ver que la estructura de poder de Venezuela se enfrenta en este momento a un nuevo comité de postulaciones judiciales. Hay 94 candidatos controlado en un 90% por el interinato y esto, por supuesto, podría dar pie a lo que Delcy desea, la falta absoluta de lo de Nicolás Maduro y que ella no puede seguir siendo presidenta. Y eso sabemos que es algo que están solicitando todos y que no lo es. Ella no es la presidenta. De hecho, Rick Scott lo ha dicho. Ella es la jefa de el cartel de los soles, ¿verdad? Pero ellos tratan de construir una especie de escudo judicial para que Delcy Rodríguez, de alguna manera, quede como una candidata. Sabemos que el embajador John Barrett de Estados Unidos en Venezuela hizo algo similar en Guatemala y sabemos que está haciendo algo. Pero recordemos, de los que hemos visto, el 90% parece estar controlado o son vinculados con Delcy Rodríguez, por supuesto. Hay algunos, pues, que de pronto no están. Estamos viendo entonces que María Corina Machado sabe muy bien también lo que viene y Delcy también. Pero ¿qué ocurre? Delcy no le importa perder ante María Corina Machado. Delcy tiene unos planes. Los planes de ella es ser candidata. Hemos visto la campaña, todo el mundo sabe que está en una campaña, pero tiene un gran problema, que es Diosdado Cabello y todos los que están hablando mal de ella. Lo que hacen es que, ya hemos visto las encuestas, están peor para Delcy Rodríguez. Y eso lo ven allá. Y dicen, entonces, y esta es la que quiere ser una candidata en contra de María Corina Machado. Ojo, Delcy Rodríguez no es ninguna ingenua, ni es tonta, es cínica y no le importa el cinismo. Asimismo, como abraza básicamente a Donald Trump ahora, asimismo abrazaría a María Corina Machado. No se lo crean, así mismo es. Ella lo ha demostrado. Así mismo es de cínica. Pero muchos califican que ella se estaría dando un tiro en el pie, dejando de que John Barrett vaya, escojan y que haya una especie de orden, como se hizo en Guatemala básicamente, para que hayan elecciones y que se declare algo que ahora mismo jurídicamente y según la Constitución es cierto, ella no es la presidenta. Delcy, entonces, simplemente, ¿qué busca? Legitimarse mediante una candidatura. Delcy confirma una traición denunciada por los sectores radicales. Ella solamente quiere cumplir que le den permiso a ser candidata, ¿verdad? Y que lo que vemos es que hay una purga del Tribunal Supremo de Justicia que es necesaria para que Delcy pueda lograr lo que necesita lograr a través de magistrados, ¿verdad?, actuales que en su mayoría son leales a la facción y podrían declarar su interinato como inconstitucional en cualquier momento. Y como controla a muchos del comité, como figuras que hemos visto por allí, ella asegura un tribunal que valide la falta absoluta de Nicolás Maduro y proteja su propia candidatura también. Para Washington, ver este cambio en el Tribunal Supremo de Justicia es una condición para seguir ¿verdad?, levantando el teléfono para Delcy Rodríguez, y es clave. Y a pesar de que Rick Scott y otros siguen advirtiendo de que ella es la jefa de un cartel, tenemos que ver realmente lo que ocurre con la Constitución y estas cuestiones, ¿verdad? Lo que vemos es una selección de 94 aspirantes. Y en este momento, cuando vemos eso, ya podemos saber en la lista de los 94
por dónde va tabla. Ellos tratan, acuérdense que no lo van a agarrar todo. De allí hay una selección, ¿verdad? Pero simplemente se requiere, ahora Delcy necesita tener una imagen que no sea la dictadora interina, sino una candidata. Pero ¿está ella pensando de que Machado no pueda entrar? ¿Está Juan Pablo Guanipa en Washington, acaso, siendo dirigido por María Corina Machado, de que va a competir Juan Pablo Guanipa? Sabemos que si un árbol compite contra Delcy Rodríguez, el árbol gana. Y así fue en las elecciones anteriores. La que diga María Corina Machado. Pero esta vez ya María Corina Machado ganó, ya Edmundo González Urrutia ganó, y esa es un poco la pelea de lo que Delcy no quiere, porque aunque ella diga peleo peleo contra un árbol y pierdo, obviamente ella necesita ese tipo de legitimidad. Pero ella se encuentra en un momento que ella no sabe si le van a dar permiso, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver realmente cómo ocurre esto y si ella tiene algo. A Delcy Rodríguez le conviene la declaración de falta absoluta solo si lo logra utilizar como un salvoconducto judicial ante la comunidad internacional. Y por supuesto, ¿por qué? Porque cuando se formaliza esto y ella le dan permiso a ser candidata, ella tiene algo de inmunidad, ¿verdad? Y cuando se declara la falta absoluta, Delcy pierde el escudo que tiene allí, pero tiene que ser entonces candidata para las elecciones. Eso es lo que estaríamos viendo. Y por supuesto que hay que ver si a Delcy le conviene. Ella está haciendo una jugada de todo o nada. Esto simplemente es para definir si Delcy sobrevive políticamente o simplemente se hunde, ya sea dentro de Venezuela o que se la tenga que llevar. ¿Por qué? Es una navaja de doble filo que ella está viendo en este momento. Y cuando vemos lo que dice la mayoría de la gente, Rick Scott y todos los congresistas, ella no es la presidenta. Lo único que ella puede ser es una candidata. Tendría inmunidad en Venezuela por ser candidata. Por supuesto, ahí es donde entra lo único legítimo que ella podría buscar. Ella podría quedar en la historia de que fue una candidata presidencial, pero eso lo tiene que decidir ahora mismo Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay las leyes chocan un poco. La Constitución venezolana reserva la inmunidad principalmente para los diputados de la Asamblea Nacional en el artículo 200 para proteger el ejercicio legislativo. No existe un artículo que diga que un candidato presidencial es intocable por el solo hecho de serlo. Así que Delcy no tendría un blindaje, pero sí hay una especie de cuestiones en donde no se puede realizar investigaciones y eso es lo que tendríamos que ver realmente. Entonces, en otros países hay garantías de inmunidad temporal para los candidatos a presidente. Lo puede tener Delcy. Ahí es donde vemos que los candidatos requieren este tipo de inmunidad. Lo de ella sería una especie de inmunidad, simplemente por ser candidata, algo que no respetan en ningún momento. Existen una especie de inmunidad temporal, ¿verdad? Y que simplemente ahí es donde entra el Comité de Postulaciones Judiciales, porque la verdadera inmunidad de Delcy no viene de la ley escrita exactamente, sino del Tribunal Supremo de Justicia, que le permitiría a ella correr y simplemente no realizar ninguna órdenes de detención. Y también el reconocimiento internacional como una especie de blindaje. Con Delcy busca que Washington y figuras como John Barrett, ¿verdad?, la vean como una competidora legítima. Y ella se estaría agarrando de eso. Y por eso es que vemos el Tribunal Supremo de Justicia. El tribunal
¿Lo armó Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Lo está armando Estados Unidos? Todo indica que sí y que la falta absoluta debe darse, pero cuando vemos a veces los tiempos, porque si hablamos de los suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, ellos siguen allí para cualquier cuestión, pero han bajado bastante, pero hay suplentes. Pero cuando vemos de la otra manera, que los quieran cambiar a todos, ahí sí hay entonces, si es una renovación, sí vemos que eso podría durar entonces hasta el 3 de julio. Y no es que los Estados Unidos hayan armado el Tribunal Supremo directamente en un sentido administrativo, sino que básicamente este Tribunal Supremo de Justicia necesita el visto bueno de Washington para ser considerado por lo menos algo legítimo, ¿verdad? Y esto es un proceso venezolano, pero por supuesto que tiene que ser algo semilegítimo. La gente dirá que es primero el huevo o la gallina. Tiene que ir María Corina Machado para poder que crean un Tribunal Supremo de Justicia para que puedan declarar un vacío absoluto total. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces estamos, por supuesto, en cuestiones sin precedentes, básicamente. Casi no tiene precedentes. Y lo que estamos viendo, hay una purga de la vieja guardia de Diosdado Cabello también. El Tribunal Supremo de Justicia estuvo lleno de magistrados leales a Diosdado Cabello. Pero ahora este nuevo comité lo que está haciendo es jubilando y reemplazando a los jueces de Diosdado Cabello con perfiles, ¿verdad? En donde ella puede manejar esto un poco más. O por lo menos ellos no contesten a Diosdado Cabello. Y eso tiene que ver mucho con lo que le han solicitado, limpiar de esto. Si ella no dice nada, el nuevo fiscal simplemente dice, necesitamos abrir una investigación para Diosdado Cabello y ahí podría ser. El tribunal no se está reformando bajo los estándares que se requerían, pero ahí está John Barrett tratando de ver eso. Y Estados Unidos utiliza la validación de ese Tribunal de Supremo de Justicia simplemente para poder seguir con una especie de juego que es un poco, que pareciera un poco de soberanía. Pero es bastante complejo lo del Tribunal Supremo de Justicia porque hay unos que son suplentes, que están listos para actuar, que podrían incluso ya actuar lo que es, porque cuando jubilan a los otros hay unos sustitutos, unos reemplazos. Entonces ellos también pueden hacer cualquier tipo de esta medida. Esto es un poco, pareciera como que tiene que ver, una vez que vemos todo eso, se activa más o menos el 3 de julio, que es justamente cuando se cumplen los 90 días adicionales que Delcy no tiene permitido en este momento. Pero en diferentes países vemos pues que hay un poco de una inmunidad que puede tener un candidato. Es decir, cuando ya están en las elecciones y después que pasan las elecciones, ella queda como legítima candidata. Eso para ella es mejor que nada, porque ella no es una presidenta interina realmente aprobada por Washington per se, sino por una cuestión de orden de seguridad nacional. Así que por eso es que ella va a intentar buscar esa posibilidad, pero Delcy podría tratar de engañar a Estados Unidos. Imagínense que Delcy dice todo y de pronto no deja que María Corina Machado entre o no se lo permiten. Ya hay algo que se está hablando, algo en Panamá. Parece que ellos se están cubriendo ante ese posible escenario. Y ese escenario, por supuesto, que estaríamos viendo al Tribunal Supremo de Justicia en el exterior. Estaríamos viendo al presidente escogido, Edmundo González Urrutia, su vicepresidenta, que él ya la nombró, ¿verdad? A finales de 2024, a María Corina Machado, y simplemente veríamos que el Tribunal Supremo de Justicia afuera, más Dinora Figuera, ¿verdad? Como presidenta de la Asamblea Nacional, sería a la venezolana. Algunos dicen, no, esto va en contra de los planes de Donald Trump. Señores, Trump nada más tiene unos planes en este momento y es que Marco Rubio se encargue, pero también los venezolanos tienen que hacer lo suyo, por eso que muchos están hablando de esto. Entonces hay un engaño. ¿Por qué? Porque Delcy Rodríguez le han estado diciendo que podría tratar de engañar a los Estados Unidos. Para muchos sectores en Washington esto sería el eje central de su estrategia de supervivencia para este mes del 2026. En un tablero donde la lealtad ya se ha roto, el engaño se convierte en la única herramienta que tiene Delcy Rodríguez, sobre todo cuando tiene una amenaza interna de parte de Diosdado Cabello.
Entonces, sí, hay una lista de 50, como una especie de cooperación, entregar una lista de nombres a la DEA, ¿verdad? Y si Delcy entrega solamente a sus rivales internos, ¿verdad? A unos que están por ahí, no entrega a otros, eso lo va a ver muy bien Estados Unidos. Y la candidatura de fachada, proyectarse como candidata presidencial, busca engañar al Departamento de Estado, haciéndole creer que hay una ruta hacia la normalización democrática. Ya lo hacen y hay eslogan y coros, ¿verdad? De Delcy avanza, tú tienes la confianza. Ni me acuerdo mucho de eso, ni me interesa lo que haga Delcy. Solamente quiero ver cómo ella se le acaban sus opciones frente a Washington. Estados Unidos se cree esto, es lo más importante. La etiqueta de una jefa de cartel, por supuesto, de parte de un congresista y de muchos otros, Washington, a pesar de los esfuerzos de Delcy, el engaño enfrenta muros muy difíciles y muy grandes, muy altos en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? El factor de John Barrett como supervisor directo en Caracas, Barrett tiene que filtrar todas estas cuestiones. Simplemente tiene que filtrarlos con lo que él sabe. Tenemos que decir que John Barrett viene de muchos movimientos en Guatemala que tienen que ver con Tribunal Supremo de Justicia y esto no es casualidad. Él viene a hacer lo que hizo allá, hacerlo acá y ahí lo estamos viendo. Pero Delcy puede tratar de engañar. Imagínense que Delcy llame a elecciones y no se permite que se postule María Corina Machado. Tiene que entrar alguien a decirlo, o Marco Rubio o el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, tenemos que ver que el engaño de Delcy también tiene una fecha de vencimiento. Y probablemente mañana, con lo que veamos de los presos políticos y lo que veamos que Delcy no puede funcionar y que no es una socia de Donald Trump realmente, sino que ha sido una empleada que puede cumplir solamente hasta donde el cuerpo de ella y la mente le permita, sobre todo con estas cuestiones de los presos políticos. Entonces, aquí podríamos ver que este engaño sería muy visual. Washington está por cerrar definitivamente la puerta a cualquier tipo de negociación técnica. Delcy Rodríguez intenta ser candidata, intenta hacer algo. Cuando le preguntan, no sabe cuándo son las elecciones. No tiene idea, porque ella misma realmente no sabe lo que le han estado diciendo desde Washington, porque parece ser una sorpresa también para ella. Tribunal Supremo de Justicia prepara básicamente la falta absoluta, algo que Delcy Rodríguez utilizaría como una especie de inmunidad temporal. Carlos Pasquini desde Panamá, díganos ustedes aquí abajo, ¿ustedes qué opinan?